Dicen que el silencio después de un entierro pesa menos que la culpa de un padre. Pero aquel día ese silencio me rompió el alma. El reloj del salón marcaba las 7:30, pero en aquella casa el tiempo ya no pasaba. Desde que enterré a Alice, mi esposa, durante 48 años, el aire parecía más denso, más viejo. Todo sonaba distinto. El crujido de la madera, el tic-tac del reloj, hasta mi propia respiración. El silencio tenía forma, y esa forma era su ausencia. Esa mañana encendí la cafetera como lo hacía siempre, aunque el olor ya no me alegraba como antes. El vapor se mezclaba con el polvo que entraba por la ventana abierta, trayendo el eco lejano de una misa en la iglesia del pueblo. A los pocos minutos escuché un coche aparcar fuera. No me sorprendió. Había esperado esa visita desde el entierro. Brooke, mi hija, llegó acompañada de su marido Keith y de los padres de él, Víctor y Diana. Traían flores y sonrisas ensayadas. «Papá», dijo Brooke con un tono dulce, casi infantil, «venimos a quedarnos unos días contigo. No deberías estar solo». Le sonreí con gratitud. En ese momento no vi la sombra detrás de sus palabras, solo la calidez de una hija que parecía preocuparse por su padre. Kate descargó las maletas con aire de propietario. Diana se paseó por el salón, evaluando cada mueble, cada cuadro. Víctor observaba los retratos familiares con esa mirada que no es de tristeza, sino de cálculo. Sentí una punzada en el pecho, pero la callé. No quería sospechar de mi propia familia. Durante la cena hablaron de todo menos de Alice. De inversiones, de política, de lo mal que estaba la bolsa. Yo apenas probé bocado. En algún momento, Brooke tomó mi mano. «Papá, tienes que cuidarte». Alice me pidió que te vigilara. Vigilarme. Esa palabra me rozó el oído como una cuchilla, pero la miré a los ojos y vi el reflejo de su madre. Eso me bastó para creerla. Los días siguientes fueron extraños. Brooke se encargaba de mis medicinas. Víctor revisaba mis facturas para ayudarte con el papeleo. Y Keith pasaba horas al teléfono, siempre en voz baja. Decían que lo hacían por mí, y yo, viudo, cansado, decidí no discutir. Una tarde, mientras leía en el despacho, oí susurros en la cocina. Reconocí el tono ansioso de Diana. «¿Estás seguro de que firmó todo?» «Tranquila», respondió Víctor. «El viejo ni se entera de lo que firma». Me quedé helado. Cerré el libro sin hacer ruido. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Pero no salí. No quise enfrentar la verdad aún. Era más fácil fingir que no escuché nada, como hacen los padres cuando su hijo miente por primera vez. Esa noche, mientras Brooke me despedía con un beso en la frente, me preguntó: «¿Recuerdas dónde guardas las escrituras de la casa, papá?» «En el cajón del escritorio», contesté sin pensar. Sonrió. «Perfecto, así puedo ordenarlas. No quiero que pierdas nada». Aquella sonrisa me persiguió toda la noche. Pasó una semana. Cada día la casa parecía menos mía. Diana redecoró el salón para hacerlo más alegre. Víctor cambió las cerraduras por seguridad. Keith controlaba mis visitas. Brooke, cada vez más distante, me hablaba como si yo fuera un anciano inútil. El domingo me levanté tarde. La casa estaba demasiado silenciosa. Pensé que habían salido a comprar el pan.
En la mesa había un vaso de agua medio lleno y una servilleta arrugada. Fui a la cocina y lo vi. Un papel pegado en la nevera con un imán con forma de corazón. Papá, no te preocupes. Nos encargaremos de tus asuntos a partir de ahora. Cuídate, Brooke. Leí la nota 3 veces. Luego miré alrededor. No quedaba nada. Las maletas, los coches, incluso el perro de Brooke, todo había desaparecido. Fui al despacho. El cajón del escritorio estaba vacío. Mis carpetas, mis documentos, todo había volado. Encendí el ordenador. El saldo de mi cuenta mostraba ceros. 2 millones de euros esfumados. Durante unos segundos no respiré. La sangre me zumbaba en las sienes, pero no sentí rabia. Solo una calma extraña, tan fría que me asustó. Caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. Afuera, el sol brillaba con una indiferencia cruel. Me preparé un café, lo bebí despacio. Y mientras el vapor empañaba mis gafas, pensé en lo que Alice solía decir. Nunca confíes en quien sonríe demasiado cuando hay dinero de por medio. Tenías razón, amor. A las 11 en punto, marqué un número que no usaba desde hacía años. ¿Sí? Respondió una voz grave al otro lado. Soy Howard, dije. Activa Yautuk Omega. Hubo un silencio. Luego, la voz contestó con un suspiro. ¿Está seguro, señor? No habrá vuelta atrás. Más seguro que nunca. Colgué. En la repisa, la foto de Alice parecía mirarme con serenidad. No te preocupes, le murmuré. No es venganza, es justicia. Esa noche, la lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza. Cada gota sonaba como una cuenta del rosario. En el comedor, el reloj volvió a marcar las 12, igual que el día del funeral. Me serví un whisky, aunque hacía años que no bebía. De repente, el teléfono sonó. Una llamada internacional. París. Sonreí con amargura antes de levantar el auricular, pero no respondí todavía. Quería escuchar ese timbre un poco más. Era la música perfecta para acompañar el final de mi ingenuidad. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el mismo. Ahora tenía propósito. No era el silencio de la pérdida, sino el de la espera. Sabía que al otro lado del continente, en alguna suite de lujo, Brooke y su marido estarían mirando pantallas vacías, intentando entender cómo su dinero se había desvanecido. Apagué la lámpara, dejé el vaso sobre la mesa y me senté junto a la ventana. Fuera, el viento movía los cipreses del jardín, y por un momento juraría que escuché la voz de Alice entre el ruido de la tormenta. Te advertí, Howard, pero a veces los padres solo aprenden cuando pierden lo que aman. Asentí en la oscuridad. Sí, amor, susurré. Esta vez aprenderé. Y con esa promesa cerré los ojos, mientras en algún lugar del mundo la primera pieza de mi plan empezaba a moverse. La luz de la mañana se colaba por las cortinas de lino de la cocina, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Me senté en la mesa, esperando a que Valeria bajara. Habíamos acordado desayunar juntos después de tantos días sin hablarnos. Quizá, en el fondo, era mi intento desesperado por recomponer los pedazos rotos de nuestra relación. La escuché bajar por las escaleras con esos pasos suaves y desganados que sólo ella tenía cuando estaba de mal humor. Llevaba una sudadera ancha, el rostro sin maquillar y el gesto fruncido. Aún así, vi a mi hija.
no a la mujer que me gritó ni a la persona que me robó, sino a la niña que se escondía bajo la mesa cuando tenía miedo de las tormentas. «Buenos días», dije, forzando una sonrisa. «Hola», respondió seca, sirviéndose un vaso de zumo sin mirarme. El silencio se hizo espeso. No supe si hablar o dejar que el ambiente hablara por sí solo, pero llevaba noches sin dormir, con el corazón en un puño. Necesitaba entender. «Valeria», comencé. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me quitaste todo?» Ella clavó los ojos en el mantel, jugando con una miga de pan. «No lo entiendes, papá», susurró. «Tú vivías como si nada, como si yo no existiera». Me quedé mudo. ¿Cómo podía pensar eso? Después de criarla solo desde los 6 años, de sacrificarme para que tuviera todo, siempre estuviste en tu mundo, continuó. Tu taller, tus clientes, tus herramientas. Yo era solo una más en la lista de cosas que debías atender. Nunca me escuchaste. Y cuando intenté hablar, me trataste como si estuviera exagerando. Mi garganta se cerró. Sentí una mezcla de culpa, rabia e impotencia. Tal vez, en mi intento por sostenerlo todo, olvidé sostener lo más importante, a ella. «No quise hacerte daño», dijo ahora con lágrimas en los ojos. «Solo quería vivir, tener algo mío, escaparme». «¿Y por eso vendiste la casa? ¿Te llevaste los ahorros de tu madre?» El golpe fue certero. Ella se levantó bruscamente. «Esa casa era una cárcel», gritó. «Y los ahorros. Tú ibas a envejecer con ellos guardados, como si el dinero fuera a devolverte lo que perdiste». Quise responder, pero no pude. Me dolía, sí, pero más que el dinero, más que las paredes vacías, me dolía su desprecio. Valeria se fue de la cocina, dejándome solo con el café frío y el corazón roto. Pasaron semanas. A veces me llamaba por teléfono, otras veces desaparecía por completo. Yo no la buscaba, no sabía cómo. El orgullo y el dolor me tenían inmóvil. Una mañana recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de WhatsApp. Una carta escrita a mano. Era de Teresa, la madre de su mejor amiga, que vivía en Sevilla. «Hola, Manuel. Valeria está en casa. Llegó hace unos días. No ha querido hablar mucho, pero me pidió que te escribiera. Dice que no está bien. Creo que necesita ayuda, aunque no se atreve a pedirla». Leí esas líneas 10 veces. Teresa siempre fue buena mujer, directa, sin adornos. Si ella decía que Valeria estaba mal, era porque realmente lo estaba. No lo dudé. Hice la maleta, tomé el primer tren y me planté frente al portal de ese viejo edificio andaluz, con la garganta hecha un nudo. Cuando Valeria me vio, no dijo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo tembló. «Papá», susurró. La abracé. No dije nada. Solo la abracé como cuando tenía fiebre y no quería soltarme. Como cuando la llevaba en brazos porque sus piernas no aguantaban más. Los días siguientes fueron extraños. Dormíamos en habitaciones separadas, hablábamos poco, pero al menos compartíamos silencios más suaves. Una tarde, mientras lavábamos los platos juntos, algo que no hacíamos desde que era adolescente, rompió el silencio. «Me fui porque tenía miedo», dijo sin mirarme. «Miedo de convertirme en alguien como tú. Solo, obsesionado con mantenerlo todo controlado.
miedo de mirarme al espejo y no reconocerme. No supe qué responder, solo asentí. Y también estaba en problemas, con gente que no debería haber conocido. Creí que si tenía dinero podría arreglarlo todo, pero el dinero se acabó y los problemas siguieron. Esa noche no dormí. La imagen de mi hija envuelta en peligros, metida en un mundo que no conocía, me quitaba el aliento. ¿Qué tan ciego había estado? Tomé una decisión. Al día siguiente le propuse algo. Volvamos a casa. A lo que queda de ella. No será la misma, pero podemos reconstruirla. Juntos. Ella dudó. ¿Y si ya no queda nada? Siempre queda algo, respondí. Mientras estemos vivos, queda algo. Nos abrazamos en medio de la estación de tren. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa niña que crié con tanto amor aún estaba ahí, escondida bajo la adulta rota que el mundo había moldeado. Me desperté antes de que saliera el sol. El silencio de la casa era tan espeso que dolía. Desde que Marta se marchó, la cocina no huele igual. No hay tostadas quemadas por accidente, ni café derramado por su prisa de llegar tarde. Solo ese vacío que va royendo como el óxido en una reja olvidada. Encendí la radio vieja solo para oír una voz humana. Pero la noticia que escuché me heló. La conocida influencer española, Marta Lozano, ha compartido esta mañana un emotivo vídeo donde habla de la relación tóxica con su padre. Según sus palabras, fue víctima de control y manipulación durante años. El café se me cayó de las manos. ¿Marta? ¿Mi hija? ¿Diciendo eso de mí? No necesitaba ver el vídeo. Con solo esa frase, ya sentía el juicio público cayendo como piedras. Me temblaban las manos mientras buscaba el vídeo en el móvil. Su cara me apareció, perfecta, maquillada, con esa iluminación cálida que tanto le gustaba. Pero no eran sus palabras lo que me dolía, sino su mirada, vacía, ensayada. Mi padre siempre quiso decidir por mí. No le importaban mis sueños, solo lo que él creía que era correcto. Esa no era mi hija, esa era una actriz, una víctima profesional. Y yo, el monstruo que ella necesitaba construir para sostener su historia. Apagué el teléfono sin terminarlo. Me levanté, fui directo al despacho y abrí la carpeta de papeles que aún guardaba. Ahí estaba, el poder notarial que firmé años atrás, confiando en que ella solo lo usaría por si me pasaba algo. Y ahí estaba el documento de transferencia del piso. Mi piso ya no era mío. Ella lo vendió mientras yo estaba hospitalizado. No me dolía solo por la traición. Me dolía por haberlo permitido, por haber creído que el amor de un padre bastaba para evitar el egoísmo de un hijo. Esa tarde salí a la calle con una bufanda hasta el cuello, como si así pudiera esconderme de las miradas. En el barrio la gente susurraba. Algunos me evitaban, otros me miraban con lástima. Pero fue en la frutería donde me encontré cara a cara con la realidad. «Usted es el padre de Marta Lozano, ¿verdad?», me preguntó una señora mayor, con más curiosidad que respeto. «Lo soy. Pues... qué vergüenza, señor. No por ella, sino por usted. ¿Cómo puede ser tan cruel con su propia hija?». No respondí. Solo pagué las manzanas y salí. Pero el veneno ya se me había metido bajo la piel. Volví a casa y me encerré. No comí, no hablé. Solo abrí el álbum de fotos. La vi vestida de princesa en su tercer cumpleaños.
en la playa con sus gafas enormes de sol, abrazada a mí en su primer día de universidad. ¿Cómo se llega desde ese amor hasta esta guerra silenciosa? Esa noche llamé a Jorge, mi mejor amigo, el único que sabía todo desde el principio. Jorge, no puedo más. Me siento como si todo el mundo me señalara con el dedo. Y lo harán, me dijo sin rodeos. Pero tú sabes la verdad, y tarde o temprano ella también la recordará. ¿Y si no? ¿Y si esta versión que está vendiendo se vuelve su única verdad? Entonces, escribe la tuya. Deja que el mundo escuche tu versión, no con gritos ni insultos, sino con dignidad. No para vengarte, sino para recuperar tu nombre. La idea me golpeó como un rayo. No para destruirla, sino para defenderme. Para que cuando yo ya no esté, al menos quede constancia de lo que pasó. Pasé días escribiendo. No era fácil. Cada párrafo era una herida abierta. Cada recuerdo, un nudo en la garganta. Pero también fue sanador. Era como reconstruirme con palabras. Conté cómo trabajé doble turno para pagarle su carrera. Cómo vendí el coche para financiar su máster. Cómo, cuando su madre murió, le prometí que siempre tendría un hogar. Y cómo, sin previo aviso, me lo quitó todo. Una semana después, recibí una carta certificada. Marta me estaba demandando por acoso psicológico y difamación en redes sociales. Me quedé en blanco. No había escrito nada público. Todo lo tenía guardado en mi libreta. Pero entonces entendí. No bastaba con que yo estuviera en silencio. Ahora también querían quitarme mi derecho a recordar. Llamé a un abogado. Señor Hidalgo, me dijo, tiene dos opciones, defenderse o rendirse. Pero le aviso, si decide luchar, su vida privada va a salir a la luz. ¿Está preparado? No lo estaba, pero ya había perdido demasiado. Esa noche, mientras el barrio dormía, yo me senté frente al ordenador. Abrí una nueva cuenta, anónima, y publiqué la primera entrada. Soy el padre de Marta Lozano. Esta es mi verdad. No busco venganza, solo recuperar el derecho a existir sin ser tratado como un monstruo. Y si alguien me escucha, gracias. Apagué la luz, cerré los ojos, y por primera vez en semanas dormí. No tienes derecho a controlar mi vida, jamás lo tuviste. Gritó con furia, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Me quedé paralizado. Esa no era solo una adolescente enojada. Esa era mi hija. Mi hija, que una vez corrió hacia mí, con los brazos abiertos, después de cada pesadilla. Esa mañana me desperté con la sensación de que algo estaba mal. No había ruido, no había café, no había ese movimiento caótico que solía llenar el piso cuando aún vivía con nosotros. Me levanté y caminé hacia la sala. Todo estaba como lo dejé la noche anterior, excepto por una carpeta negra sobre la mesa. La abrí. Era una citación del juzgado. Mi hija me estaba demandando por control parental, por abuso emocional, por ser un padre posesivo y narcisista, según las palabras que aparecían subrayadas en el documento. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por el abismo que esas palabras representaban. Durante años pensé que estaba haciendo lo correcto, que protegerla del mundo era mi deber, que marcar límites era amar. Pero quizá me equivoqué, o quizá no. Tal vez ella simplemente decidió que cualquier guía era una cadena, cualquier consejo era un castigo. Recuerdo el día que perdió su primer trabajo.
Lloró en mi hombro, buscando consuelo. Le ofrecí palabras, le ofrecí ayuda. Pero ahora, cada gesto mío parece traducirse como invasión. Después del documento judicial, vinieron las miradas en la calle, los susurros. No me extraña, siempre fue un padre muy encima. ¿Viste el video? Dicen que la controlaba hasta con el móvil. La gente nunca sabe la historia completa, pero eso no les impide opinar como si lo supieran todo. Intenté llamarla, me bloqueó. Intenté hablar con su madre. Me dijo que no quería verse en medio de esto. La soledad no es solo estar solo. Es saber que estás olvidado por aquellos que una vez vivieron en tu abrazo. Días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Papá, lo siento, pero necesito este espacio. No puedo respirar contigo encima todo el tiempo. Lo leí una y otra vez. No puedo respirar contigo encima. ¿Tanto daño le hice? Me pasé la noche entera caminando por la casa, tocando las paredes, mirando las fotos antiguas. Una de ella con 6 años, en la playa, riendo con la boca llena de arena. Otra en su graduación, yo con la corbata torcida y los ojos rojos de emoción. ¿En qué momento nos perdimos? Una semana más tarde, llegó la audiencia preliminar. Me presenté solo, con el traje que usé en su bautizo. La jueza me observó con neutralidad. Su abogado, que no tendría más de 30 años, hablaba con seguridad, citando artículos que yo apenas entendía. Mi hija no asistió, solo su firma al pie de las acusaciones. No lloré, pero sentí que algo dentro de mí se apagaba. Esa noche volví a casa y me senté frente al ordenador. Escribí una carta que nunca envié. Hija, no sé cuándo dejé de ser tu refugio y me convertí en tu enemigo. Si alguna vez fallé, fue por miedo. Miedo a que el mundo te hiciera daño. Miedo a que te perdieras. Y ahora me doy cuenta de que el miedo más grande era perderte así, sin abrazos, sin despedidas, solo papeles y abogados. Te amo, aunque ya no quieras escuchar esa palabra de mi boca. La imprimí, la doblé y la guardé en su caja de recuerdos, junto con su primer dibujo, su primer diente de leche y el listón rojo que usó en su primer recital. Con el paso de los días, me convertí en una sombra en mi propia casa. Dejé de preparar 2 tazas de café. Dejé de mirar el móvil cada 5 minutos esperando un mensaje. Una tarde de domingo salí a caminar por el parque. Allí vi a una niña de unos 10 años en bicicleta. Se cayó, se raspó la rodilla y empezó a llorar. Su padre corrió, la abrazó, le limpió la herida y le dijo: «¿Ves? Caerse es parte de aprender. Estoy aquí para ayudarte a levantarte». Sentí que el pecho se me rompía. Yo también solía decirle eso a mi hija. Volví a casa, abrí una caja en el armario y saqué un viejo proyector. Reproduje videos antiguos, navidades, cumpleaños, el día que aprendió a nadar. En uno de ellos, ella se subía a mis hombros y gritaba: «Mi papá es el más fuerte del mundo». Apreté los labios y cerré los ojos. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Puede una herida así sanar con el tiempo? ¿O hay heridas que simplemente se aprenden a llevar, como cicatrices en el alma? Miércoles por la mañana, y el silencio en casa pesaba como una losa. Desde que descubrí los movimientos bancarios sospechosos a nombre de mi hija, el aire entre nosotros se volvió irrespirable. No dormía. Cada paso suyo, cada palabra dicha por rutina, me parecía un disfraz más. Sentía que estaba viviendo con una desconocida que tenía mi sangre, pero no mi corazón. Esa mañana me levanté decidido.
Me vestí con la misma calma con la que uno se viste para ir a juicio. Bajé al salón y vi a Marta sentada, revisando su móvil con una sonrisa forzada, como si nada hubiese pasado. «Quiero hablar contigo», dije sin rodeos. Ella alzó la mirada, algo tensa, pero fingiendo tranquilidad. «Claro, papá, dime, ¿puedes explicarme por qué se han hecho 3 transferencias desde mi cuenta al alquiler de un apartamento que ni siquiera conozco?» El color de su cara cambió. Su sonrisa se congeló, y durante unos segundos solo se oía el tic-tac del reloj sobre la chimenea. «Papá, no quería que lo descubrieras así», empezó a decir, pero se detuvo. «¿Así como? ¿Engañado? ¿Como un viejo inútil al que puedes vaciarle la cuenta mientras le das los buenos días? No es así. Yo pensé que necesitabas ayuda, que no sabías manejar bien el dinero y... ¿Y por eso te lo quedaste tú?», interrumpí con la voz rota de rabia. Marta se levantó, acercándose como si fuera a consolarme, pero di un paso atrás. No soportaba ni el olor de su perfume en ese momento. «Quería asegurarme de que no lo perdieras todo», dijo. «Mamá siempre decía que tú eras muy confiado». «No metas a tu madre en esto», grité, golpeando la mesa con la mano abierta. «Ella nunca te enseñó a robar». El silencio volvió, más denso que nunca. Marta respiró hondo, pero no dijo nada más. Solo se marchó a su habitación, dejándome allí, con la garganta seca y los ojos ardiendo. Los días siguientes fueron una mezcla de recuerdos y documentos. Fui al banco, pedí extractos, hablé con la gestoría, y cuanto más investigaba, más claro me quedaba que no era un error, ni un malentendido. Era un plan, uno calculado. No solo se había quedado con dinero, también había puesto a su nombre algunas propiedades menores, como el trastero del centro o el coche viejo que vendía hace meses. Lo había hecho poco a poco, con transferencias discretas, con excusas absurdas como «Necesito firmar por ti, papá, el notario está lejos», o «Es solo un trámite temporal para renovar los papeles». Una noche, mientras revisaba una carpeta con papeles en el salón, escuché pasos suaves bajando la escalera. Era Marcos, mi nieto. Venía con un vaso de leche en la mano y una expresión de duda en el rostro. «¿Abuelo? ¿Por qué estás despierto?» «No podía dormir, hijo», respondí forzando una sonrisa. «¿Estás triste?» «Mamá dice que los mayores a veces se ponen tristes sin motivo». Me quedé mirando sus ojos, tan inocentes, tan llenos de una bondad que ya no veía en su madre. «A veces, hijo, los mayores se ponen tristes porque descubren verdades que les duelen». Marcos dejó el vaso en la mesa y se acercó, sentándose a mi lado. «Mamá dice que tú te olvidas de cosas, pero yo no creo eso». Sentí un nudo en el pecho. «¿Tú crees que tu abuelo está loco?» «No. Tú me ayudaste con mis deberes de mates. Los locos no saben dividir», dijo con lógica infantil. Solté una risa entre lágrimas. Acaricié su cabello. «Gracias, campeón». Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a ver a mi abogado. Era un amigo de toda la vida, con quien había perdido contacto por culpa de la rutina. «¿Y ahora qué quieres hacer?», me preguntó después de oír todo. «Quiero proteger lo que me queda. Y si tengo que llevar esto ante un juez, lo haré. ¿Contra tu hija?». «Contra quien me robó. Aunque lleve mi apellido». El abogado asintió. Sabía que no hablaba desde la rabia,
sino desde la decepción más profunda. Esa noche, al volver a casa, encontré la maleta de Marta en la entrada. ¿Te vas?, pregunté. Sí, no puedo seguir aquí si tú piensas que soy una ladrona. No lo pienso, lo sé. Ella no respondió. Bajó la cabeza y abrió la puerta. Antes de salir, murmuró: «No todo es lo que parece, papá. A veces lo es más de lo que quisiéramos». Se fue sin mirar atrás, y por primera vez en semanas, la casa se sintió vacía, pero no envenenada. Aquella mañana amaneció con una quietud extraña. No era la típica calma serena que invita a la tranquilidad, sino una pausa densa, cargada de preguntas sin respuesta. Me quedé sentado en el sofá del salón, con la taza de café temblando en mi mano y el corazón latiendo como si esperara una sentencia. La conversación con Lucía aún resonaba en mi cabeza. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cuándo fue que la ambición se convirtió en traición? El timbre sonó y rompió mi letargo. Me levanté con esfuerzo. Cada paso pesaba como si arrastrara años de decepciones. Al abrir la puerta, me encontré con Marcos. Venía solo, sin la sonrisa de siempre, con los ojos apagados como si llevara un peso en el alma. «Abuelo», dijo con voz ronca. «¿Puedo pasar?». Le hice un gesto afirmativo. Entró sin decir más y se sentó en el mismo sillón donde tantas veces jugábamos cuando era niño. En ese instante no vi a mi nieto. Vi al niño confundido que aún buscaba refugio entre verdades rotas. «La abogada me enseñó los papeles», empezó evitando mirarme a los ojos. «No sabía nada, lo juro». «Lo sé, hijo. No estoy enfadado contigo», respondí con una ternura que me dolía más que cualquier insulto. Se quedó en silencio largo rato, como si las palabras le costaran más que cualquier lágrima. «Papá me lo explicó todo ayer. Dice que lo hizo por protegerme, por proteger a mamá. Pero yo no necesitaba que me protegieran de ti». Me senté a su lado, le tomé la mano y la apreté con fuerza. Sentí su pulso acelerado, el temblor de alguien que está viendo caer el pedestal en el que creció. «Tu padre cometió errores, pero eso no te convierte en él. Tú decides qué clase de hombre quieres ser, Marcos». «Quiero ser como tú, abuelo», susurró, y por un momento sentí que la herida en mi pecho respiraba un poco de alivio. Esa misma tarde decidí regresar a la residencia, no por resignación, sino por necesidad. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que Santiago había elegido para mí. Al llegar, la directora, una mujer mayor de voz dulce pero mirada alerta, me recibió con una cortesía forzada. «Don Joaquín no esperaba verlo tan pronto. ¿Viene a recoger algunas pertenencias?». «Vengo a ver mi futuro, señora», le respondí, y su sonrisa se borró como si mis palabras fueran demasiado sinceras para su protocolo. El pasillo olía a desinfectante y a tristeza contenida. Algunos ancianos miraban por las ventanas sin ver. Otros dormitaban en sillas de ruedas, como si el tiempo los hubiera abandonado ahí. «Esta era su habitación», dijo señalando una puerta a medio cerrar. Entré sin pedir permiso. Era pequeña, con una cama estrecha, una mesilla con un jarrón de flores falsas y una ventana que daba a un muro gris. No había fotografías, ni libros, ni rastros de humanidad. Solo rutina. Me senté en la cama y cerré los ojos. En ese instante entendí que Santiago no me había traicionado solo con papeles o firmas.
me había condenado al olvido. Esa noche escribí una carta. No una carta de despedida, sino de renacimiento. Querido Marcos, si algún día llegas a leer esto, quiero que sepas que elegí no rendirme, que los silencios pueden ser más crueles que las mentiras, pero también más poderosos si se rompen con verdad. No quiero venganza, quiero justicia. Y sobre todo, quiero que recuerdes que ser hombre no es tener razón, sino tener principios. Con amor, tu abuelo. A la mañana siguiente, tomé el tren hacia el centro de la ciudad. El despacho del abogado Castaño quedaba en un cuarto piso sin ascensor, como si hasta la verdad costara subir. Don Joaquín no esperaba verlo tan pronto. Me saludó, levantándose con respeto. He tomado una decisión. Vamos a luchar. Quiero recuperar lo que mi mujer construyó. No por el dinero, por su nombre, por su memoria. Él asintió con seriedad. Me ofreció asiento y sacó una carpeta. Entonces empecemos por aquí. Ya tengo pruebas suficientes de movimientos sospechosos, falsificación de firma y desvío de fondos. ¿Y Lucía? Ella firmó como representante legal de la fundación. Hay grabaciones, transferencias, todo. Pero si usted quiere protegerla, quiero que diga la verdad, nada más. Salí del despacho con una sensación que no sentía desde hacía años. Propósito. Al llegar a casa, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro, una fotografía. Era yo con Elena en la inauguración del primer comedor social. Por detrás, en una caligrafía que reconocí al instante, alguien había escrito: «Ella estaría orgullosa de ti». La firma era de Lucía. No supe si llorar o enfadarme más. ¿Era arrepentimiento? ¿Era manipulación? Pero esa noche dormí en paz. Porque por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. No sé si fue el peso de los años o simplemente la acumulación de tantos silencios. Pero esa noche, cuando cerré la puerta del salón y me quedé solo en la casa vacía, sentí que algo se había roto definitivamente dentro de mí. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera, antes cubierto de risas, voces y vida, ahora sonaba hueco. Me senté en la silla de mimbre junto a la ventana, con la manta que Elena siempre doblaba al final del sofá, y por un segundo juraría que sentí su olor a jazmín y crema de manos. Cerré los ojos y me permití el lujo de recordar sin llorar. Habían pasado semanas desde aquel juicio que lo cambió todo. Lucía y Santiago ya no vivían en la casa. Ramiro había desaparecido de nuestras vidas como una sombra borrada por la lluvia. Marcos, en cambio, seguía viniendo cada tarde con una bolsa de naranjas, como si esa fruta pudiera curar las heridas de nuestra historia. Y quizás, de alguna forma, lo hacía. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos en silencio, Marcos dejó una carpeta encima de la mesa. «Abuelo, esto te interesa», dijo, mirándome a los ojos, con una madurez que no correspondía a sus 17 años. Abrí la carpeta con manos torpes. Dentro había una serie de documentos, notas manuscritas, incluso un par de grabaciones de voz. Todo relacionado con la Fundación Elena Rivas. «¿Esto de dónde lo has sacado?» «Del ordenador de mi padre». Lo tenía todo guardado en una carpeta cifrada. Me costó entrar, pero merecía la pena. Lo que descubrí ahí dentro fue como abrir una herida con bisturí. Preciso, limpio, doloroso. Ahí estaban los informes que Santiago había ocultado, los correos entre él y Ramiro, y lo más hiriente de todo, un documento donde se mencionaba la venta del terreno
que Elena quería convertir en jardín para niños con autismo. Aquel terreno lo habían vendido por una miseria a una constructora amiga de Ramiro. Yo balbuceé. ¿Cómo ha podido hacerme esto? No te lo hizo a ti, abuelo, se lo hizo a mamá. No supe si abrazar a Marcos o pedirle perdón por haberle dejado crecer en medio de una guerra familiar. Me limité a apretar su mano. Gracias, hijo. Ese mismo día llamé a la abogada de la familia, Pilar Santisteban. Le pedí que viniera a casa, sin avisos previos, sin rodeos. Cuando llegó, la recibí con café y los documentos abiertos en la mesa del comedor. Necesito que esto se haga público, que la gente sepa la verdad. No por venganza, es por ella, por Elena. Pilar hojeó todo con profesionalidad, aunque en su rostro vi la misma mezcla de rabia y tristeza que sentía yo. Podemos reabrir el caso de la fundación, exigir responsabilidades legales, incluso recuperar parte de los fondos desviados. Pero lo más importante, don Manuel, es que esto es la prueba de que usted nunca estuvo loco, asentí. Ya no necesitaba que nadie lo confirmara. Pero escuchar esas palabras, después de tanto tiempo dudando de mi propia memoria, fue como quitarme una piedra del pecho. Pasaron los días. El caso volvió a los periódicos, pero esta vez con otra perspectiva. El anciano acusado por su propia hija demuestra ser la víctima de un entramado de corrupción familiar. No era un titular bonito, pero era justo. Santiago me llamó por primera vez en meses. Contesté sin saber qué decir. Papá, he leído lo de los papeles, lo que encontró Marcos. Solo quería decir que... Lo siento, no arregla los jardines perdidos, ni las palabras que me gritaste. Pero agradezco que llames. Silencio. ¿Y Lucía? Pregunté al cabo de un rato. No sé de ella desde el juicio. Colgué sin más. A veces las llamadas no se hacen para hablar. Se hacen para cerrar heridas. Un miércoles cualquiera, mientras paseaba por el parque donde solía llevar a Elena a leer, me crucé con una mujer de pelo oscuro, gafas de sol y paso firme. Era Lucía. No me vio al principio. Caminaba como si arrastrara el peso de su apellido. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. Nos miramos sin decir palabra durante casi un minuto. «Papá», susurró casi inaudible, «has envejecido, hija. Tú también, pero no igual. Yo he envejecido luchando por el recuerdo de tu madre. Tú has envejecido huyendo de él». No me respondió. Se sentó a mi lado, en ese banco viejo que chirriaba con cada movimiento. No vine al juicio porque no podía enfrentarme a lo que había hecho. A ti, a mamá, a mí misma. No contesté. Dejé que hablara. He dejado la empresa. Estoy viviendo en Cuenca, ayudando en un centro de mujeres. No es redención, pero es un comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, vi lágrimas sinceras en sus ojos. «¿Crees que algún día podré recuperar algo de lo que perdí?», preguntó con la voz rota. «Quizá, pero no te lo diré yo, te lo dirá el tiempo y el niño que fuiste, porque Marcos aún te espera en casa». Aquella noche, de nuevo en mi salón, abrí el cuaderno donde llevaba meses escribiendo mis memorias. En la portada escribí «El legado de Elena». Porque en el fondo todo esto no iba de traiciones, ni de juicios, ni de dinero. Iba de una mujer que amó más allá de la muerte, de un hombre que, pese a la edad, decidió no rendirse, de un nieto
que eligió la verdad, de unos hijos que, aunque se perdieron, aún tenían oportunidad de volver, y de una casa llena de recuerdos, que un día, quizás, volverá a llenarse de risas. Volví a casa aquella noche, con los pies arrastrando, pero no por el cansancio físico, sino por el peso emocional que llevaba colgado del alma. Mi hija aún no había regresado. En la penumbra del salón, la vieja lámpara del rincón parpadeaba, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Encendí el hervidor de agua, aunque ni el té más caliente me habría devuelto el calor que me había robado el desprecio de mis propios hijos. Me senté en la silla de madera que crujía bajo mi cuerpo delgado y comencé a repasar mentalmente todo lo que había perdido. En ese instante escuché la cerradura girar. Era ella, Lucía. Entró sin saludar. Su bolso colgaba del brazo, como si pesara más que su conciencia. Se dirigió directamente a la cocina, como si no existiera. «Lucía», dije con voz serena pero firme, «necesito hablar contigo». Ella se detuvo, dándose la vuelta lentamente. «¿Otra vez con lo mismo, mamá?», resopló. «Estoy cansada de tus discursos de víctima. Esta vez no voy a reprocharte nada», respondí, manteniendo la mirada fija en la suya. «Solo quiero devolverte algo que creo que te pertenece». Me levanté y fui al armario del pasillo. De allí saqué una caja de madera con las iniciales LB, talladas a mano. Lucía frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «Tu pasado», respondí, colocándola sobre la mesa. «Lo que dejaste atrás cuando decidiste que era mejor fingir una vida perfecta y borrar tu historia de raíz». Ella vaciló. Abrió la caja. Dentro había cartas, fotos, un pequeño vestido blanco que una vez usó en su primer día de colegio, dibujos, recortes de periódico donde salía con trofeos de poesía, y una cinta de casete con su voz, diciendo «Te quiero, mamá», entre risas infantiles. La reacción fue un silencio helado. No hubo lágrimas, no hubo agradecimiento. Solo una frase cortante. «No sé qué pretendes con esto. Recordarte quién eras antes de convertirte en lo que eres ahora», contesté sin levantar el tono. «No busco perdón. Solo quería que supieras que, aunque tú me olvidaste, yo no lo hice contigo». Lucía cerró la caja de golpe y se fue a su cuarto. Pero algo en sus ojos había cambiado. Al día siguiente, fui al juzgado a entregar las últimas pruebas que el abogado me había aconsejado reunir. La denuncia por maltrato psicológico y abandono económico estaba en marcha. No fue fácil. Ninguna madre quiere llevar a su hija ante un juez. Pero cuando la dignidad se convierte en tu última pertenencia, la defiendes como si fuera oro. En la sala de espera del despacho judicial, una mujer mayor me tocó el brazo. «¿Está bien, señora?» «Estoy aprendiendo a estarlo», le respondí, con una sonrisa triste. La jueza encargada del caso me miró con atención durante la audiencia preliminar. «Señora Ana María Vega», dijo, «sus documentos son contundentes. ¿Está segura de querer continuar?» Miré alrededor. Mi hija Lucía no estaba. Ni siquiera se había molestado en asistir. Su abogado alegó que tenía un viaje de negocios. «Sí, señoría. No se trata de venganza. Solo quiero justicia y paz». La jueza asintió, haciendo una nota en su cuaderno. 2 semanas después recibí una carta. Venía sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Lucía. «Mamá, no me pidas que lo entienda todo de golpe.
Me he construido sobre mentiras que yo misma elegí creer. Pero cada noche desde que abriste aquella caja no he podido dormir, no por culpa, sino por miedo. Miedo a reconocer que te fallé, que me fallé, que olvidé lo más importante. No sé si aún queda algo entre nosotras que pueda salvarse, pero si queda una rendija abierta, quiero encontrarla. Lloré. No de tristeza, de algo más complejo, algo que solo una madre con memoria larga puede sentir. Porque el amor de madre no olvida, pero tampoco se rinde tan fácilmente. El juicio comenzó una mañana gris. Mi abogado, serio pero amable, me explicó que aunque emocionalmente fuera un proceso devastador, legalmente teníamos todas las de ganar. Lucía apareció. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido y los ojos hundidos. No era la mujer altiva de siempre, parecía otra. O quizá por fin mostraba lo que siempre había escondido. Cuando le tocó hablar, se levantó con voz temblorosa. No voy a negar nada de lo que dice mi madre, porque sería añadir mentira sobre mentira. Solo quiero decir una cosa. Ojalá hubiera abierto esa caja muchos años antes. Hubo un silencio largo. Ni los abogados, ni la jueza, ni siquiera yo supimos qué decir. Días después, recibí el veredicto. El tribunal me reconocía como víctima de abuso emocional continuado, con derecho a indemnización económica y restitución parcial del patrimonio usurpado. Pero más allá del dinero, lo que me devolvieron fue la voz y la dignidad. Esa noche, al volver a casa, encontré una nota bajo mi puerta. Era de Lucía. ¿Te apetecería tomar un café mañana? Sin abogados, sin cajas, solo tú y yo. Como cuando íbamos al centro los sábados por la mañana y nos reíamos de la gente que caminaba rápido sin mirar a nadie. Quizá podamos volver a mirarnos. Apreté la nota contra mi pecho. Tal vez el amor no vuelve igual. Pero si vuelve, aunque sea distinto, también puede sanar. Cuando abrí la puerta del hospital esa mañana, ya sabía que la vida no sería la misma después de aquella visita. Mi hija, Marta, me esperaba en la sala de espera, con el rostro pálido, los labios apretados y los ojos mirando al suelo. No hacía falta que me dijera nada. Su gesto hablaba más que 1000 palabras. Papá, susurró apenas alzando la voz. La doctora quiere hablar contigo. Mi corazón latía despacio, como si se resistiera a lo que estaba a punto de escuchar. Caminamos en silencio por los pasillos hasta llegar al despacho de la doctora Ortega. Una mujer de mediana edad, pelo recogido, gafas firmes. Profesional, pero no fría. Me pidió que tomara asiento. Don Francisco, sé que esto será difícil de asimilar, dijo con suavidad. Pero creemos que es su derecho saberlo. Me entregó una carpeta. Dentro había informes médicos, fechas, diagnósticos. Pero lo que me hizo tragar saliva con fuerza fue un sobre con el membrete del hospital, de hace casi 6 años. ¿Qué es esto?, pregunté con la garganta seca. Una prueba genética, solicitada por su hija, por Lucía. Miré a Marta, pero ella ya lloraba en silencio. Hace años, tras un accidente doméstico, Lucía trajo a su hijo, Leo, para una prueba rutinaria. Según los datos del sistema, ella pidió también una prueba de paternidad. El análisis confirmó que usted no es el abuelo biológico. Sentí que el suelo se hundía. No podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Lucía lo supo desde entonces, pero nunca se lo dijo.
y usó esa información para empezar a distanciarle de su vida, para justificar lo injustificable. Marta intentó acercarse a mí, pero me levanté de golpe. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué Lucía? ¿Por qué no quería perder la fachada? ¿Por qué le necesitaba mientras le convenía? Y cuando ya no, le borró, como si no existiera. Salí del hospital sin decir nada más. El aire frío me golpeó en la cara, pero no sentí nada. Caminé sin rumbo, las palabras rebotando en mi cabeza. No es el abuelo biológico. No era mi nieto. Pero entonces, ¿quién era Leo? Al llegar a casa, me encerré en el salón y miré las fotos en la pared. Lucía de pequeña, su boda, la primera Navidad con Leo. Cada una de esas imágenes era ahora una herida abierta. Me senté frente a la chimenea, la carpeta en mis manos. Abrí el sobre y leí la carta que Lucía había adjuntado a la doctora. No puedo decirle a mi padre. Él no lo entendería. Pero yo sí lo entiendo. No somos una familia real, solo una fachada. Y entonces lo supe. Lucía había elegido esa mentira como excusa para su traición. Pero lo que dolía más era que nunca me dio la oportunidad de demostrarle lo contrario. Esa noche, Marta vino a casa. Traía consigo a Leo. El niño, ajeno a todo, me abrazó como siempre. «Abuelito, ¿jugamos?» Tragué las lágrimas. «Claro, campeón». Jugamos en silencio. Pero en mi cabeza todo se rompía. Cuando Marta me llevó aparte, me habló con el corazón en la mano. «Papá, no tienes que seguir fingiendo. Lo sabemos todo, incluso lo de los ahorros, lo de la residencia». Lucía lo confesó. Me apoyé en la pared. Ya no tenía fuerzas para enfadarme, solo cansancio. Un cansancio que me pesaba en los huesos. «¿Y ahora qué queréis de mí?» «Nada. Solo que no te vayas, que no renuncies, que no dejes que ella te arrebate más de lo que ya ha hecho. Pero si ya lo ha hecho todo, Marta. Me ha dejado sin casa, sin orgullo, sin sangre». Ella se arrodilló ante mí. Me tomó las manos con fuerza. «No sin sangre, porque aunque Leo no lleve tu sangre, lleva tu amor. Y eso vale más». Pasaron 2 semanas. Un día recibí una carta certificada. Era de un despacho de abogados. El nombre en el sobre me heló la sangre. Lucía García Pérez. La carta decía que había iniciado el trámite para anular cualquier vínculo legal conmigo. No solo quería quedarse con todo, quería borrarme, pero esta vez no me quedé callado. Fui al despacho de mi antiguo abogado, el mismo que me ayudó hace años con el testamento de tu madre. «Quiero luchar», le dije. «No por mí, por el respeto, por mi nombre». Él me miró como sorprendido. «¿Estás seguro?» «Sí, porque hasta aquí». 2 días después se filtró la historia en redes. Hija intenta declarar incapacitado a su padre para quedarse con su patrimonio. La gente se indignó. Me llamaban desde radios, televisiones. No contesté. Pero cuando salí a la calle, por primera vez en mucho tiempo, la gente me miraba con respeto. Algunos incluso me abrazaban. «Usted es el señor Francisco, ¿verdad? Ánimo, valiente». Me costaba creerlo. Después de todo, la verdad salía a la luz. Y aunque dolía, también liberaba. Ahora, mientras escribo estas líneas, miro a Leo dormido en el sofá. No sé qué pasará con el juicio, ni con Lucía. Pero sé que, pase lo que pase, ya no estoy solo, porque a veces la familia no se mide en sangre, se mide en actos, en silencios compartidos,
en la voz de un niño que te llama abuelo, con la misma verdad con la que otros te mienten. Y eso nadie puede quitármelo. Después de tantas noches en vela, de tantas palabras que se me quedaron atascadas en la garganta, esa mañana me desperté sin dolor. No era que el cuerpo ya no me doliera, los huesos seguían crujientes como ramas secas, sino que algo dentro de mí se había aquietado. Era el silencio, no el de la soledad amarga, sino el de quien ha dejado de pelearse con el pasado. Lucía no volvió a llamar desde la última conversación, y no lo esperaba tampoco. Uno aprende que hay silencios que no son castigos, sino espacios necesarios. Marcos, sin embargo, sí que venía todos los domingos, ya no con la urgencia de antes, sino con la calma de quien simplemente quiere compartir un café y un paseo lento. «Abuelo, ¿te duele mucho andar hoy?», me preguntó esa mañana mientras preparaba el desayuno. «Me duele más quedarme quieto, hijo», y con esa respuesta salimos a caminar por el parque. Mis pasos eran lentos, arrastrados a veces, pero él no se impacientaba. Caminaba a mi ritmo, como si entendiera que lo importante no era llegar, sino estar. Sentir el aire fresco en la cara, ver las hojas secas bajo los pies, oír los pájaros que aún no habían huido del frío. En el banco de siempre, bajo el olmo viejo, me senté a descansar. Marcos sacó de su mochila un cuaderno y comenzó a escribir. Siempre había sido de palabras cortas, pero desde que empezó a estudiar filosofía se había vuelto introspectivo. A mí me gustaba verlo así. Me recordaba a Elena cuando le daba por escribir cartas que luego nunca enviaba. «¿Qué escribes?». «Lo que no quiero olvidar». «¿Y qué es eso?». «Esto». Y señaló el banco, el árbol, mi bastón apoyado en su pierna, nuestros silencios. No le dije nada, pero una lágrima me humedeció el ojo izquierdo. Me sentí vivo, no por estar aún de pie, sino por saber que alguien guardaría mi recuerdo sin necesidad de idealizarlo. Ese día, por la tarde, fui solo hasta la Casa de la Memoria. La llamaban así desde que el Ayuntamiento y la Fundación Elena Rivas la inauguraron oficialmente. Un centro cultural en el barrio viejo, donde ahora niños y mayores compartían talleres de pintura, teatro y memoria oral. «¿Don Manuel? ¿Viene a ver el mural de su esposa?», asentí con una sonrisa tímida. En una de las salas, sobre una pared blanca, habían pintado un retrato enorme de Elena, con los ojos cerrados y el cabello al viento, rodeada de flores silvestres. Abajo, con letras cursivas, se leía: «La bondad no muere, se transforma en semilla». Me quedé allí, mirándola, sintiendo que cada pincelada hablaba de una parte de ella que yo también había olvidado. No sentí nostalgia, sentí gratitud por haberla tenido, por haberla perdido y por haberme reconstruido entre los restos de todo eso. Esa misma semana preparé una carta, la última, no para nadie más que para mí, una despedida simbólica, una especie de cierre. En ella no acusé, no reclamé, no culpé, solo escribí: «Gracias por todo. Ya no me duele el pasado, ni me pesa el silencio. He aprendido que vivir también es saber marcharse sin rencor». Guardé la carta en el cajón del escritorio, junto a la foto de familia que aún conservaba. Elena, Lucía de niña, Santiago en brazos y yo con más pelo y menos arrugas. Cerré el cajón con una llave pequeña y la dejé sobre el mantel, como quien sabe que ha terminado de contar su historia. No tengo grandes planes, no tengo herencias que repartir, ni venganzas que ajustar. Solo tengo un par de zapatos cómodos,
una manta para las tardes frías y un nieto que me escucha sin prisa. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero a veces ofrece un rincón tranquilo donde sentarse a mirar cómo los demás siguen andando. Y eso, créanme, también es vivir. Ahora que ya has llegado hasta aquí, querido lector, dime, ¿qué harías tú si tus propios hijos te borraran del mapa? ¿Seguirías amándolos en silencio o buscarías justicia? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan personal y humana. Si te ha tocado el corazón, si en algún momento sentiste que esto también podía ser tu historia o la de alguien cercano, suscríbete ahora para no perderte más relatos que nos recuerdan lo que realmente importa, porque al final todos buscamos lo mismo, que alguien escuche nuestro último baile.